Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios, conduciendo a un amigo a Jesús. Seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Me es un gusto saludarlos una vez más en esta oportunidad. Damos gracias a Dios porque nos tiene con vida y doy gracias a Dios porque en nuestro medio está el Pastor Rudy. Que Dios lo bendiga, Pastor Rudy. Y bueno, también agradecemos y saludamos a todos los hermanos que estén viendo o están viendo este programa, esta transmisión que se hace por este medio, por la página de Conexión 7 y también a las diferentes páginas que retransmiten. Es una bendición que durante estos medios el mensaje esté llegando hacia varias personas. Gracias, Edson. Sí, estamos contentos de poder pues poner nuestro granito de arena en este estudio fascinante de la Palabra de Dios a través del folletito de la Escuela Sabática, que trae muchas cosas muy agradables cada trimestre, y en esta ocasión pues estamos estudiando acontecimientos interesantes sacados del libro de Daniel y Apocalipsis, pero quiero aprovechar también para hacer un paréntesis y saludar cordialmente a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas donde se transmite este programa y donde se retransmite también, para decirles que estamos en la iglesia de Chuisihuán, la primera iglesia de Chiash, una iglesia muy linda, hace como 50 años o un poquito más que fue fundada. Con mucha historia. Y con mucha historia, y está aún en pie, y aquí se desarrollan muchos servicios para la honra y la gloria de Dios. Así que gracias también a los líderes de esta iglesia por darnos la oportunidad de estar en esta linda iglesia que es Santuario de Dios también. Así es. Entonces, dando nuestros saludos, ahora sí podemos iniciar ya. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, sería la continuidad de la lección que hemos estado viendo acerca del juicio. Y vamos a iniciar escuchando la lectura del folleto Cada día con Cristo, que nos dice de la siguiente manera. El pueblo de Dios de la actualidad tiene todos los privilegios y oportunidades de las generaciones pasadas, y mucho más luz que le puede conferir más poder para la obra de Dios,
que el que ha tenido las generaciones precedentes. Estas ventajas requieren que se produzcan los correspondientes dividendos. Nuestros esfuerzos para abrir el camino delante de los demás deben estar en armonía con los tesoros celestiales que poseemos. Qué interesante cita. Y yo me identifico con lo que dice esa cita. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el pueblo de Israel, cuando vio que llegó Jesús, algunos entendían la profecía, pero no todos. Y nosotros, 2000 años después de Cristo Jesús, ahora nosotros vemos los acontecimientos de Daniel y Apocalipsis profetizados con un cumplimiento exacto, extraordinario eso, sin ninguna falla, el día, la hora, el tiempo, los años, todas las semanas, de una manera bien, pero bien comprobada y precisa, ¿verdad? Entonces, como dice la cita, nosotros tenemos ese privilegio, pero estamos comprometidos. Eso es. A anunciar con más ardor esto que se ha hecho una realidad, pues, y nuestros ojos lo han visto. Tal vez lo quiso ver Daniel, él lo entendió al final, le costó al principio. Y lo quiso ver Pablo, y lo quiso ver Juan, y bueno, los profetas quisieron verlo, no pudieron. Nosotros sí, por la historia, ya podemos entender de que fue precisa la profecía, su cumplimiento de una manera extraordinaria. Y ahí nuestro esfuerzo arduo que tenemos que aportar entonces, de hacerlo con entusiasmo, porque tenemos una luz que es un privilegio, como decía la lectura, tenemos un tesoro, y aquí está, nos queda darlo entonces. Claro, sí, la palabra de Dios en ese sentido es muy clara y contundente. ¿Qué dice la cita de introducción de esta semana? Nos dice en Romanos. En Romanos. Romanos 13, el verso 11. Escuchemos qué dice la cita. Verso 12. Eso. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Interesante, bastante. Pablo no vio el cumplimiento. No. Una parte sí, hasta el Mesías. Pero de ahí en adelante, él ya no vio lo que sucedió después del final de la profecía. Sí. Ahora nosotros sí lo vemos. Y Pablo escribió hace como 2000 años también. Entonces dice ahí el texto, es hora de levantarnos. Así es. De este sueño. Y el día está más cerca. ¿Cuál día? El día de la fiesta, de la segunda venida. Ahora, ¿pero por qué todo eso? ¿Cuál es el contexto de eso? Bueno, la lección nos lo explica. Sí. Pero ¿cuál es el contexto? Hay un contexto, pero antes también me maravilla este versículo, porque trae un mensaje, bueno, aclara algo muy profundo. Ajá. Y exacto también, como lo decía. Claro. Pablo comprendió todo esto. Y bueno, él exhortaba a nuestra creencia en la proximidad de la segunda venida. Correcto. De Cristo. Y bueno, eso ahora nos invita, Pablo exhortaba, y bueno, ahora nos exhorta a abandonar toda tibieza, abandonar todo lo que nuestras complacencias humanas que tenemos, para estar firmes en Cristo Jesús, porque el tiempo está cerca. Y todo ahora con el contexto, pues hablando acerca de el primer día, nos dice la purificación del santuario. Ahora, como dijimos la semana pasada, el juicio no da miedo, porque en el juicio, gracias a la intercesión de Jesús, nosotros salimos vencedores. En el juicio estábamos perdidos, pero Él con su carne, su sangre y sus huesos se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo. Esa intercesión nos da a nosotros plena seguridad de que el juicio no es tenebroso para nosotros. Al contrario, es un gozo, porque vamos a salir victoriosos de este juicio. Entonces, es ahí donde entra la purificación del santuario. ¿Qué es la purificación del santuario?
Y sabes, de aquí hay muchas preguntas. Si yo cumpliera el papel de varios hermanos que ven este programa, si nos ayudaría usted a comprender por qué una purificación del santuario. O bueno, se tendrá la idea que el santuario es un lugar santo, es un lugar donde pasan muchas cosas especiales, ¿sí? Y que lleva un camino. Pero ¿por qué hay un momento de purificación? ¿O cuándo es que sucede este momento? Bueno, el santuario, bueno, el texto bíblico de Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas. Y entonces será purificado el santuario. Pero esas 2300 tardes, de acuerdo a Números 14 y a Ezequiel, como dijimos la semana pasada, nos hace aclarar de que no son días literales, sino que es un simbolismo de años, porque Dios así se presenta. El contexto de Apocalipsis y el contexto de Daniel es simbólico, por lo tanto los días son simbólicos para describir años. Entonces estamos hablando de 2300 años proféticos. Ahora entendemos que son años literales. Y bueno, en comentarios ahí de la Biblia, mencionan que varios comentadores han buscado la forma de cómo encajar esto en la historia, y no la hay. Sí, se le aplican a Antíoco Epifanes I. Eso. Pero el problema de esta profecía es que dice, y entonces Daniel guarda esto para el fin. Y Antíoco Epifanes ni siquiera toca un año de Cristo después, es antes de Cristo. Entonces Antíoco Epifanes no se puede aplicar porque él no vive en ningún fin. En cambio, la profecía se extiende hasta el fin de los tiempos, o sea, hasta nuestros días, cuando inicia la purificación del santuario. Entonces no cuaja Antíoco ahí, no entra. Aparte de eso, es que está describiendo también Daniel 8 las figuras del carnero y el macho cabrío, y después de que el cuerno pequeño crece mucho, y da características de a quién ataca el cuerno pequeño. Ataca a Dios, ataca el sistema de adoración de Dios, quita a Dios como el que, Jesucristo como el que intercede, cambia la Biblia por la tradición, cambia la ley, cambia el día de adoración. Y Antíoco Epifanes sí, ciertamente atacó el templo de Dios, pero no hizo ningún cambio relevante espiritualmente hablando. Nunca fue contra la doctrina directa de Israel, ni tuvo él hegemonía religiosa y política. En cambio, el cuerno pequeño sí. Entonces, no cuaja, aunque quisiéramos aplicarlo así forzadamente, no cuaja con Antíoco. Es imposible, ¿no? Sí, no. Entonces, esto va más allá. Y la clave es que dice, guarda esta profecía para el tiempo del fin. Exacto. Y en el tiempo del fin sí entra perfectamente. Y hay muchas palabras claves en lo que dicen los versos que nos ayudan a entenderlo. Y ahora entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a la historia en sí, en donde sí puede encajar estos 2300 años literales? Ahora, hay un elemento aquí también interesante. Daniel no entendió. Cuando se le reveló, se desmayó, dice. No, qué incapacidad humana. Sí, pero cuando él recibió la visión, estaba Ciro todavía en el trono. Y después pasa un buen tiempo y muere Ciro y entra Darío. Y según los datos que tenemos arqueológicos y bíblicos, cuando entra Darío, viene otra vez el ángel Gabriel a explicarle. O sea, que hay un lapso de tiempo entre esta visión y la explicación de la visión. No fue inmediata. Y entonces Daniel dice que está ahí orando, Señor, en Daniel 9, ¿cómo puedo entender yo estas cosas, estos misterios? Inmediatamente el ángel Gabriel llega, dice. En segundos responde a la oración para explicarle de qué se trata esta profecía. Ahora, pero situándonos en la purificación del santuario, Edson. El santuario de Israel, porque es un símbolo también, se manchaba.
Todo el año entraban la sangre de las ovejas o los carneritos donde el pecador confesaba su pecado. Entonces el sacerdote entraba con un tazón y rociaba en las paredes del templo y los cachos del arca y rociaba 7 veces con sus dedos, dejando ahí depositados los pecados de todos los penitentes. Pero una vez al año había un día especial de purificación. Y en ese día especial el sacerdote era la única vez al año que entraba al lugar santísimo para limpiar, para expiar. Entonces mataban un cordero, pero ya no un cordero donde confesaban los pecados todos, los habitantes de Israel o los ciudadanos de Israel, sino ese cordero era específico para limpiar el santuario. Es un símbolo perfecto de Cristo que entra para limpiar el santuario al final de esta profecía de los 2300 años. Y Es impresionante. Sorprendente entenderlo, porque hablando de esta expresión, bueno, de esta historia figurada, ¿no? Siempre diciendo esto, que el santuario terrenal que estuvo en este mundo, pues obviamente se manchaba, así como decía. Sí. Y que una vez por año era purificado. Era purificado. Ahora sabemos también y tenemos claro que allá en el cielo está el santuario también. Claro. Ahora, ¿por qué la purificación del santuario allá en el cielo? Bueno, ¿Cuál es la razón? Hay un problema. El pecado no inició en la tierra. El pecado inició en el santuario de Dios. Ahí se reveló Satanás, que se llamaba Luzbel. Ahí él se llenó de orgullo, de envidia y de celos contra Cristo Jesús. Y ahí él atacó a Dios diciendo que era injusto y que era parcial. Y le atacó al Señor diciéndole que su ley era una ley ridícula, que no se podía aplicar a los seres creados. Y ahí, en el santuario de Dios, como él era querubín cubridor, logró engañar a la tercera parte de ángeles y se los trajo. Entonces, la necesidad de esa purificación en el santuario es interesante porque ahí empezó el pecado y ahí Jesús va a limpiar el pecado al final de los 2300 años. Un evento maravilloso que todo el universo se queda, pues, ¿cómo decirlo? Atónitos, asustados, como no comprendía. ¿Cómo es posible que Dios descendió y tomó la carne humana y luego con esta carne humana asciende después de su muerte y entra al santuario de Dios como cordero en primer lugar? Pero en 1844 hay otro evento y la función es ya de un sacerdote, de intercesor, y después porque los libros se abren y empiezan a aparecer todas las cuestiones, toda obra encubierta, y sea buena o mala, aparece ahí. Los registros, digo yo, los archivos Sí. se abren para revisar los casos, primero de nuestros padres que murieron, dice, y después va con todos nosotros. Hasta el último naciente será sometido a ese juicio. Ese juicio del santuario, pero donde el juez es justo. No es un juez que se preste a sobornos, no es un juez que se incline a una de las partes, sino él, porque nos comprende, es que intercede por nosotros. Eso es lo lindo. Yo en el juicio estoy feliz porque sé que hay alguien que tiene la capacidad de defenderme, que es mi abogado, que es mi intercesor, pero aparte de eso es mi salvador. Entonces él, en vez de hundirme, porque a veces llega uno al juicio y entonces aplican toda la ley y lo hunden a uno hasta que ya no. En este caso es diferente. En este caso, ahí lo que está tratando el juez es de librarnos. Por eso su función es doble, abogado y juez. Y está delante de seres que nunca cayeron en pecado. Dios mismo, ángeles, querubines, serafines. Ese es un espectáculo. Por eso este evento, el juicio, es tremendo. Es grande, es tremendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprobar realmente que es 1844? Sí, hablando de esta fecha, seguramente
ya varias veces hemos escuchado esta fecha de 1844. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué se enfatiza tanto esta fecha? Bueno, la profecía es muy larga, pero es linda. Esta profecía a mí me da la certeza de ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque tiene un cumplimiento exacto, extraordinario. Primero parte del año 457, porque en Daniel 9 explica cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel: cuando salga el decreto para restaurar Jerusalén, se te darán 70 semanas para el pueblo de Dios. Pero 69 están bien definidas. Sin embargo, en la última semana, dice, será cortado el príncipe, el ungido de Dios. Y cuando él es cortado, aquí está hablando de algo muy interesante por el verbo hebreo que usa. O será él terminará. Y dice la fecha exacta de su muerte, dice la fecha exacta del inicio de su ministerio, y dice la fecha exacta también de la terminación del pueblo étnico-geográfico que es Israel como pueblo privilegiado de Dios. Y se extiende el evangelio a todo, pero perfectamente. Levíticos 16 y 23 nos ayudan a entender y dice: al final de la Pascua, en la hora nona. O sea, el ungido de Dios, dice, a media semana de la última semana de las 70, será cortado, lo van a eliminar, morirá en favor de los pecadores. Al año 27 inicia su ministerio. Y el año 34 es lapidado Esteban. Y ahí termina la oportunidad de los judíos. Ahí rechazaron ellos rotundamente el Evangelio Santo. Entonces los gentiles somos los privilegiados. La historia lo corrobora. Ahora, a partir de la muerte de Esteban en adelante hay 1810 años que nos llevan, es una suma simple, que nos lleva hasta 1844 en el otoño. ¿Y qué pasa en 1844? Pues hay un pueblo que no es adventista del séptimo día, oiga eso, pero sí son. Es y no son. ¿Cómo es eso? O sea, vienen grupos de bautistas, de metodistas, cuaqueros y varias iglesias denominacionales que encuentran esta verdad a través de Guillermo Miller y se unen a este movimiento grande. Y ellos creen que el final de la profecía de los 2300 días señalaban el regreso de Cristo Jesús por segunda vez. Ellos creían que el santuario era la tierra y que aquí se iba a purificar. Pero después, a través del estudio de Hebreos, y ir a Elpson es iluminado para entender que el santuario es celestial y que Jesús pasó del lugar santo al santísimo, es decir, en sus funciones. Porque cuando Él muere en la cruz es cordero, 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 cordero. Su sangre expiatoria está en favor de todos. Pero en 1844 se marca el último día de la expiación para los judíos, que se celebrará una vez al año. Entonces empieza la última etapa de esta humanidad en 1844, es decir, entre la séptima y sexta trompeta, es decir, entre la sexta y la séptima iglesia, la iglesia de Filadelfia, que es cuando en su amor son ellos lindos, maravillosos, porque tienen una verdad linda, pero se confundieron en el evento. Jesús no vino, sino que Jesús empieza otra función, a interceder, y se abren los libros para ver todos los archivos que hay ahí acerca de nuestras vidas. Qué sorprendente, ¿no? Entonces, esto, y cuando algunos dicen, ahí surgió la iglesia adventista de un chasco, no, señores. La iglesia adventista surgió en el Edén. Solamente que florecen otra vez las verdades perdidas, que el cuerno pequeño tapó de esconder por 1260 años, porque quitó a Cristo como intercesor. La gracia la transformaron, quitó la Biblia y puso la tradición. Quitó a Dios como soberano del universo.
Tanta atenta oscuridad. contra la fe. Entonces, de 1844, el movimiento que florece, otra vez como la Reforma, sola gracia, sola fe, sola Biblia, solo Cristo, solo Dios. Pero se agrega el tener la doctrina del santuario, la doctrina de un cuerpo limpio, la doctrina del espíritu de profecía. Entonces empiezan el Cristo maravilloso. Ya son 28 doctrinas basadas de la Santa Biblia, que son las que están floreciendo hoy, y que es justamente lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Temed a Dios y dadle honra y gloria, porque el juicio ha llegado. Y en ese juicio florecen las doctrinas que estaban escondidas. Y es lo que estamos predicando y anunciando. Por eso es clave 1844. Es una fecha importante, entonces. Ahora entiendo. Para el cielo y para nosotros. Y ahora entenderán varios también la importancia de esta fecha, ¿no? Ahora, lo lindo de esto es que el ángel Gabriel se lo explica a Daniel. Dice, oye, entiende, Daniel, la explicación en Daniel 9. Dice, la explicación de esto es que pasarán tanto tiempo y al final, entonces el pueblo de Dios va a florecer. Me encanta esa palabra. Me gusta más que surgir. Va a florecer. Que es otro concepto Muy esta amplio, profecía. muy natural, que sí pasó, que sí ocurrió. Porque antes de eso, habían muchos que guardaban el sábado. Habían muchos que entendían lo del santuario. Pero no como una organización floreciente, sino eran pequeños grupitos por temor a la persecución del cuerno pequeño. Pero en 1844 florece. Pero la consolidación de esta profecía es la perfección en anunciar el día de la muerte de Jesús. A la última semana, dice, a mitad de la semana, iba a padecer, a ser cortado, dice, a ser crucificado nuestro querido y amado Salvador. Eso le da consistencia no solamente a mi iglesia, sino a la veracidad de la Santa Biblia. Porque aunque querramos refutar, es un cumplimiento perfecto del 457 hasta el año 27 de Cristo, justamente 69 semanas y media. Y ahí es donde topa todo el mundo. Pero es que es Dios el que dio la profecía. Perfecta. No tiene ninguna falla. No hay. Perfecta. La forma en que muere el Mesías, que armoniza con Isaías 53. Y todo va de una manera perfecta. En el cronograma de Dios no hay defecto alguno. Todo se entrelaza. Todo se entrelaza y de una manera perfecta. Entonces, mis queridos llamados que nos están viendo en esta plataforma, no tenemos duda. Es una bendición de Dios tener estas profecías de Daniel y Apocalipsis, pero que son abiertas en el final del tiempo. No se aplica ni antiguo. He escuchado otras aplicaciones que hacen. Hay otros que interpretan que esta profecía se va a cumplir ya cuando venga Jesús y se cierre la gracia y que días literales van a haber. No, eso ya no. Sí, ya Jesús ya murió, no puede morir otra vez. El ungido que dice Daniel 9:25, 9:27, 9:28, el ungido solo murió una vez. Es el Mesías, pues, el Christos, ungido en nuestro latín, Cristo en el griego, Mesías en hebreo, y nosotros ya en castellano más simple, más puro, pues el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, de una manera perfecta. Eso, no sé, ¿cómo le parece todo esto? Es sorprendente, y para también involucrar a ustedes en este mensaje, a como yo lo entiendo, a como llega a mi vida, no cabe más dudas para la palabra de Dios. Ya no me permite tener más dudas acerca de lo que habla la Biblia. Es verídica.
y estudiar esto de las profecías y de este tiempo que el juicio, lo que estamos siendo juzgados ahora, entonces me ayuda a mí a creer más plenamente en Cristo Jesús, quien es mi Salvador, es mi ayuda, es mi único auxilio. Y en cualquier situación de mi vida donde el enemigo vea y me estudie y quiera que yo flaquee, que yo caiga, bueno, tengo a alguien que sabe perdonarme, pero también yo tengo que estar seguro y firme en la fe. Ahora, Caifás dijo: impostor, se declara hijo de Dios. Es una blasfemia, dijo Caifás. Pero los acontecimientos, según los evangelistas, y que son fidedignos, dice que el velo del templo, del lugar santo y santísimo, se rascó en dos. Quedó descubierto lo que por mucho tiempo estaba cubierto. Increíble. Increíble. El cordero se le escapó de la mano al sacerdote, que nunca había pasado en siglos. Ahí queda contundentemente claro, hermanos, de que se cumple a perfección la profecía, que Jesús no era blasfemia, como dijo Caifás, sino era la realidad, el cumplimiento del prometido a Eva, del que Abraham vio cuando llevó a su hijo, del que Moisés vio en los símbolos de la sangre, el que los profetas predicaron y esperaban, el que Juan Bautista anunció: este es el Cordero de Dios. Y se cumplió la profecía perfectamente. El templo dejó de ser el templo que era, y en el año 70 fue destruido ese templo. Ya no hubo más templo. Ahora, lo interesante de esto es que también Jesús muere fuera de Jerusalén, y cuando leemos Daniel 9 dice que el ungido iba a morir fuera, en el atrio de los gentiles. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí es otro cumplimiento de que Él es el Mesías, y cuaja bien con la profecía de los 2300 días. No hay duda, esta es una de las profecías lindísimas de la palabra de Dios. Eso, ojalá que los hermanos puedan gozarse de esto. Es nuestra identidad, porque ahí florecen las doctrinas escondidas y perdidas, como digo. Entonces, a estudiar, hermanos, y hacer nuestra parte, a pregonar estas verdades con ánimo, con entusiasmo, porque este mensaje del juicio ha iniciado y los casos se están revisando, pero en favor de nosotros. El cumplimiento es exacto, no hay duda. ¿Qué viene después de esto? Pues al revisar el último caso, se cierra la gracia y empieza un periodo terrible de persecución. Poco tiempo, dice Mateo, y entonces viene Jesús, y que estamos cerca, ya viene Él. Que Dios nos pueda bendecir, ¿verdad? Así que ya damos por finalizar este programa. Una vez más, bueno, la invitación para ustedes sería, para mí también, pedir al Espíritu Santo en nuestros corazones, para que pueda abrir nuestro corazón y nosotros entregarnos y estar dispuestos a trabajar en su obra, y en lo poco o mucho que podamos, Dios disponga de nosotros y que nos utilice para predicar la palabra de Dios. No olvidemos la cita del principio: despertemos ya, el día está cerca, Jesús viene pronto, este juicio ya va a terminar, y Dios quiera que nos encuentre activos en la palabra de Dios. Bendiciones para todos y gracias por sintonizarnos. Que Dios los guarde.